9:42. Voces del Poder en CNN Chile Radio. Nos acompañan esta mañana de viernes Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación. Bienvenido, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Pablo Matamoros, filósofo, magíster en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Central. Sí, muy ¿Ahí buenos está días. bien? Ahí está bien, sí. El saludo a la Universidad Central. Sí. Perfecto. Bienvenido también, Pablo. Muchas gracias. Muy Pablo, Ignacio, el traspié del gobierno en la votación de la mega reforma, ¿cómo lo califican? ¿Qué nos deja esto que muchos han calificado como un verdadero papelón? Ignacio. La semana para el gobierno debió haber sido una muy buena semana, porque básicamente esta semana debió haberse tramitado la mega reforma, pero al poco andar de la semana se les fue complicando. Inició la semana, por ejemplo, lo que ocurrió primero con lo del temporal, donde parecía muy bien evaluado el gobierno y después al final no salió tan bien evaluado, incluso la aprobación del presidente en esa materia bajó. Se aprobó una comisión investigadora contra la ex ministra Steiner, tuvimos la entrevista de la ex ministra Cedini, que incluso golpeó a la primera dama, ¿cierto? La rebelión oficialista llevó a que el informe de la mixta no pudiera ser votado hasta agosto, los aranceles contra Trump, y tenemos esta situación, y básicamente al día de hoy tenemos una situación compleja para el gobierno, porque en realidad va a tener que volver a pirquinear los votos y por lo tanto una situación que en realidad se le puso cuando realmente quedó. Varias cosas. ¿Es una rebelión la del oficialismo lo que pasó en el Senado o una descoordinación? ¿Cómo lo ves tú, Pablo? Siguiendo un poco lo que dice Ignacio, parece una descoordinación. Parece que se descoordinaron, como que no llamaron a un senador que tenía algo que hacer los miércoles. O sea, parece un poquito de falta de oficio de mantener esta línea. Y así como dice Ignacio, a mí me parece que sacando desde lo formal y lo simbólico, o sea, la tramitación, como yo creo que efectivamente se trataron muy bien se trató muy bien lo de las lluvias, o sea, el manejo, la comunicación del gobierno fue eficiente. También la mega reforma parecía que la estaban sacando súper bien, o sea, había una negociación, se estaba haciendo política. Pero ahora después, estas cosas, esta que a mí me como escozor comentarlo, después de la entrevista de esta farándula política de la ex ministra, que nunca supo que fue ministra, y ahora con lo del subsecretario, que dicho el hecho, yo no soy experto en estas cosas, si es definitivo, si hay contramuestra, no sé, pero por lo menos lo simbólico parece muy triste. Su salida ya fue comunicada, claro, sería no, rarísimo te que digo después si la contramuestra sale negativa, la incorporen. Claro, pero digo que lamentablemente esto es comunicación dura y ya la gente se va a quedar con el imaginario que es así. No tengo idea cuál es el contraprocedimiento. Por eso creo que la mega reforma ya pasó para agosto, significa que, porque la próxima semana es distrital y se puede volver a enredar. Y acá, entendiendo que el subsecretario que tuvo este problema ayer es el mismo subsecretario de Hacienda, que es el que lleva Sí, claro. que lleva esto, suena extraño. Ignacio. Lo que yo veo es que pareciera que la descoordinación es más bien la ansiedad que le quiso dar el ministro Quiró a esta reforma, porque... Pero es de Hacienda, porque yo estuve leyendo algunos artículos y le comentaba al senador Sangüesa, al parecer desde Sexpress dijeron, esperemos un poco. ¿Qué sabes de eso, Ignacio? Es que pareciera de que eso es efectivo, de que en realidad los ministros políticos, si se quiere, Alvarado, García, dijeron esperemos un poco, porque había un ruido respecto a este articulado, teníamos todavía la negociación del PDG de fondo, pero insisto en la ansiedad del ministro Quirós de querer llevar a cabo lo más rápido posible esta situación, porque yo sea de paso, que esto pase a agosto quiere decir de que mucho articulado queda incluso para el próximo año. Y eso me imagino que para las cuentas debe ser súper complejo para el ministro Quirós. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa también? Ayer escuchamos muchas vocerías por parte del oficialismo, tanto legisladores como autoridades, y responsabilizaban a la oposición de izquierda en esta oportunidad por esta situación. De que ahora mismo alcalde incluso puso la pistola sobre la mesa al ministro Quirós nuevamente sobre que, bueno, que si no se quedan sin plata los municipios, si es que no aprueban este articulado de la mixta. Pero finalmente esto pasó de que hubo al menos 2 senadores que son oficialistas que hicieron afuera del hemiciclo un punto de prensa y dijeron: mientras no haya plata para Coquimbo y no se nos asegure esa plata, esto no se aprueba. Y esto, lo de Coquimbo, que en teoría no tiene nada que ver con la mega reforma, se termina enredando. Y mientras más apure, mientras más ansiedad pasa o pasan cosas como lo que pasó anoche, más se enreda. O sea, una semana en política es mucho tiempo y esta semana, y como insisto, la próxima semana es digital, ya se corre para agosto, suena que se pueden agregar más pelos de la sopa. Entonces, chuta, yo también creo que de repente algunas concesiones o alguna forma de cómo se comunica el ministro son un poco duras, bruscas, y claramente
los alcaldes, con esto de los impuestos territoriales, tienen el derecho a alegar. También los parlamentarios se deben a sus alcaldes. Yo creo que el equilibrio es bien precario. Y si quería pasar con un fast track, una blitzkrieg, Claro, o sea, ya no sé si pasó. con tanta negociación mediante como tú sostenías anteriormente, porque la tramitación fue rápida, estamos hablando de una tremenda ley. Tremenda, claro, tremenda y también súper ideológica, una ley bastante ideológica, muy ideológica. Yo me acuerdo cuando era más chico, estas discusiones sobre los neoliberales, ni Milton Friedman, esto es como volver, tengo esos recuerdos antiguos, sea correcto, sea incorrecto, o sea, y Sí, se claro, considerando, sí, se entiende el punto. claro, es como esté bien o esté mal, pero me parece extraño que se ponga tanto con esta mega reforma. A mí lo que también me genera un poco, me hace ruido es que vamos a hacer esta mega reforma ¿para qué? ¿Cuándo se ven los efectos? ¿Qué significa la población? Porque esto efectivamente no es que mañana se cambie el país y empiece a crecer automáticamente, es un proceso lento. Entonces, en eso, en comunicación de gobierno, creo yo, comunicación gubernamental, faltan algunas cosas. Y eso que, volviendo, insistiendo el punto como partido, también como decía Ignacio, que lo de la crisis climática y lo de la mega reforma parecía andar bien. Y esto de la ex ministra Seguini, algo insólito, de farándula, una performance, un brutalismo comunicacional terrible. Y ahora se suma este caso de ayer que fue comunicado en el ministerio, el corazón de este ministerio. Mal que mal es política, estamos en estas guerras, una sociedad tan fragmentada, que obviamente la oposición lo va a usar como munición. O sea, es obvio que lo va a utilizar como una munición para lograr algo y renegociar. Dale, Ignacio. O sea, lo que pasa es que, claro, como dice Pablo, lo de Coquimbo, si bien es parte de la contingencia importante, hay que abordarlo, no es parte del proyecto de ley en sí, eso es súper claro. Pero pareciera de que el Ejecutivo no lo hizo nada muy bien, al parecer, según la autoridad. Incluso el diputado Zulantay dijo que prácticamente 2 ministros fueron a pasear a la región y no dieron nada concreto. Pero lo que supimos anoche sobre el ex subsecretario Rodríguez, le pone ya no solamente un pelo a la sopa, le pone una peluca completa a la sopa, porque básicamente estamos hablando de que es un subsecretario que si en junio, que se estaba full tramitando la mega reforma, estaba bajo la influencia de una droga, hay un incentivo para que en realidad muchos actores políticos digan, bueno, hay que retratar este tema. Bueno, es claro de que no se puede retratar porque finalmente gran parte del proyecto, el 95% ya está tramitado, pero genera un tema, genera algo de que no se va a poder solamente quedar con la declaración del ministro Alvarado el día de ayer, se va a tener que explicar un poco más, porque finalmente un Ministerio de Hacienda tenía un protagonismo importante. El señor Rodríguez en la tramitación del proyecto fue uno de los voceros del proyecto. Si hubiese sido el Ministerio de Medio Ambiente o Cultura, hubiese sido claro, distinto. Una cartera muy visible, pero, claro, en la primera etapa del invisible gobierno. Específicamente en esta contingencia, o sea, Por supuesto. ayer, o sea, en este mismo día, no es que, no, o sea, yo ahí también digo, no soy experto en estas como cómo funciona, muestra, contra muestra, no sé, no tengo idea y son temas bien complejos también porque tiene que ver con la honra de las personas, no lo sé, no conozco al señor Rodríguez, Obvio, pero... y Juan Pablo Rodríguez, Sí, ex autoridad, ha comprometido nuevos exámenes Sí, en otros laboratorios claro, para defender su sí, honra. Él claro, dice que no es drogadicto sí. bajo ningún punto de vista. Claro, pero también lamentablemente como está la comunicación, vamos a terminar hablando, así como estuvimos hablando 2 días María Seguini, vamos a terminar pasando 2 días hablando, especulando, gente va a emitir tesis sobre la situación del subsecretario. Bueno, y lo que se vio en el... Sí, perdón, Pablo. No, digo, es muy triste, muy terrible que se enreden las cosas así, que por lo menos que no se cierren los procesos, que avance y termine enredado también en una cierta... El Cagüín. Vamos a terminar, así como estuvimos con el Cagüín de Cedini, vamos a estar con el Cagüín ahora de... No, y en este ese mismo señor. enredo, como no se ha cerrado la discusión en el Senado, a propósito que no se aprueba lo que se votó en la mixta, sí se aprobó en la Cámara, yo lo voy repitiendo cada cierto rato para que las personas no se pierdan en esta discusión que ha tenido diferentes capítulos o diferentes episodios, claro. Pero independiente de eso, al no aprobarse en el Senado, se abre también un flanco para el gobierno porque empiezan los senadores, incluso desde el oficialismo, a pedirle cosas al ministro Quirós. Por ejemplo, el senador Sangüesa, que nos decía, yo quiero un compromiso del gobierno, me basta la palabra de García Ruminot de que se van a saldar las deudas previsionales de los municipios con sus trabajadores. Y mencionó algunas áreas, etcétera. Tal tema que ha planteado Matías Walker, y no solo Matías Walker, como Independiente Bópoli, sino también Gaona, que también a propósito de la región de Coquimbo. Ahora, lo cierto es que el ministro Quirós tiene, entre comillas, el toro por las astas porque la mega reforma está prácticamente aprobada. Claro. Y efectivamente la exención ya se aprobó. O sea, si no se llega a un acuerdo en el Senado, las municipalidades van a quedar sin compensación. Y eso eventualmente podría pasar, Ignacio.
Pero el ruido va a quedar, el Exacto, el ruido ruido va va a a quedar, estar, sí. porque lo que tú dijiste, José Miguel, no tocaste el tema del PDG. El PDG Bueno, no también. hemos sabido efectivamente qué es lo que pidieron sobre esta mega reforma. No se sabe si se negoció o no. No se sabe que el incidente Rodríguez, qué es lo que va a terminar pasando en el caso de... ¿Qué flanco se podría de abrir PDG. por ahí? O sea, primero, de que en realidad tenemos una mega reforma de esta envergadura con una autoridad que en realidad pudo estar vinculado con drogas, literal. Estoy simplificando mucho el concepto, Sí, ¿cierto? claro, sí se entiende. Y sabemos que en realidad esto para el PDG es 100 o 0, para la diputada Giles esto es 100 o 0, y sabemos que no hay cautela. No hay cautela por parte de estos actores políticos al hablar, y por parte de sectores de izquierda tampoco hay cautela al hablar. Entonces, básicamente, esto puede también impactar, dicho sea de paso, en la condición de prístino que en algún momento, en tanto cuestionamiento que tuvo el candidato Kast con el gobierno anterior, ¿cierto? Y esto empieza como a agarrar claro, una bola de esta- nieve. Tengo que ir a una pausa, Pablo, pero Ya. dale, 5 Sí, no, segundos. yo digo esto también, este flanco, en una sociedad tan fragmentada, tan polarizada, que cada uno también dice lo que quiere, que los parlamentarios van a pedir un puente, una casa, después otro va a decir que no, esto, que se investigue, solamente ensucia la tramitación, y de seguro se encuentra algún guarismo para entrampar lo que se supone que iba a ser a partir del 3 Y de agosto agosto. está a la vuelta de la esquina. Sí. Vamos a una pausa. Estamos con Ignacio Dimas y Pablo Matamoros. Esto es CNN Chile Radio y ya estamos de vuelta. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. De vuelta en CNN Chile Radio, Ignacio Dimas nos acompaña en Voces del Poder, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, y Pablo Matamoros, filósofo, magíster en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Central. Pablo, tú tenías la palabra. Sí, no, solamente complementar lo que dije al final, que también aquí solamente se demuestra esta fragmentación, o sea, que cómo se justifica. Yo creo que estamos en esta... los acuerdos están como un poquito en contradicto. O sea, como que claramente, o sea, no habría que batizar, ser muy experto para saber que esto que pasó anoche o lo que pasó va a enredar este trámite. Va a enredar. Sí. Y ese enredo, ojalá que el ministro Quiroz pueda hacerlo, sacarlo por arriba, salir por arriba en esto. Ignacio pone una cara, a ver. No, está con... Oye, está pero difícil. ¿vieron la cuña del senador Flores ayer? Cuando decía como con ironía, pero qué sutil, a propósito de la advertencia de que tal vez se quedan sin compensación. Me dio como risa, pero bueno, comunicacionalmente genera un efecto, una declaración de esas características en este escenario. No veo que el ministro Quiroz sea nada sutil Sí. en nada, nunca. Pero lo peor para es siempre. que Dices que aquí no. como que el diablo mete la cola que haya pasado esto en este momento en ese Yo ministerio. creo que no le gusta la política, tal vez, o la tratativa política, la negociación entre partidos. Es que sabes que la última vez que se hizo esto, una tan reforma que fue en otro sentido y en otro contexto, en otro contexto histórico, fue en dictadura, una reforma tan dura. Entonces, cuando fue de Castro, reforma tan fuerte, un cambio tan grande, fue en los 80. Entonces, yo creo que también la situación política es precaria. La alianza, tenemos una fragmentación partidaria, hay partidos que no saben si son oficialistas o no oficialistas, otros que son, no hay bloque. En teoría Gobiernan y no son bloques, Sí, pasó también el gobierno anterior. Claro, pasó en el mismo gobierno, entonces estamos en una situación bastante precaria. También llevamos varios años, un ciclo, unos 16 años, cambiando de derecha a izquierda, izquierda a derecha, o lo que se pueda entender de un lado a otro. Entonces, el país no avanza. Entonces, a mí me da un poco de pena que no se avance hacia un lado, que se agarre un sentido, así como un proyecto. Y al parecer agarra, y con un poquito de esperanza, ojalá que agarre un poco de cuerpo también la mega reforma, que tenga bajada a la población. Ojalá tenga buenos resultados, Claro, por supuesto, sí, Ignacio. obvio. Nada, yo veo difícil cómo va. O sea, yo estoy expectante de la cuña que va a sacar el ministro Quiroz, porque tiene que decir Algo tiene algo que decir. sobre su subsecretario o ex subsecretario. No sé de qué forma lo va a hacer, porque aquí el gremio periodístico va a tener que incomodar por lo que probablemente va a ocurrir, porque es parte del rol que tiene que ejercer el periodismo, ¿cierto? Y cuando el ministro Quiroz lo han incomodado los periodistas, él saca lo peor de sí para poder contestarle de una manera bastante tosca, por decirlo menos. Y ahí yo creo que en realidad el comportamiento del ministro Quiroz, por decirlo también menos, es bastante de soberbia, más que nada, más que otra cosa, porque en realidad él, no siendo político,
siendo realmente solamente un consultor, que fue más bien dicho de manera peyorativa por algunos economistas de cierta élite, sacó una reforma de esa envergadura adelante en 4 meses. Y eso es imposible negarle el triunfo de él. Claro. Es imposible. Por mucho que nos guste la reforma, eso es un logro. Con mayoría espuria, así todo piqueando votos, con ciertos incidentes, pero la sacó adelante. Y yo creo que... A un 95% le faltaba sí, claro. una gotita. Y ahí, en realidad, por lo tanto, me imagino que como buen político, de todas formas, porque es parte de la élite política al día de hoy, claro. el amor propio aumenta. Pablo. Sí, pero también yo creo que si se quiere sacar adelante con este triunfo, ¿verdad? En 4 meses creo que, como dice Ignacio, es súper relevante algo y poder explicarlo parlamentar. Ahí yo creo que la presidenta del Senado también cumplió un rol bastante interesante y el socialismo democrático también. Concitar aquí, claramente también no tenemos oposición. La oposición no parece actor político hoy día. O sea, esto es una tensión entre las distintas que se podría entender oficialismos o derechas, que todavía no se sabe. Como digo, un día como oposición, un día son oficialistas, es extraño. Aquí todo lo que es oposición formalmente no aparece, específicamente, por ejemplo, Frente Amplio. Pero yo creo que ahora debería haber una bajada, o sea, son 2 semanas, 10 días que quedan para que se vuelva a terminar. La vuelta de la esquina. Sí, pero la posibilidad que pase esto anoche, lo del subsecretario fue a las 10 de la noche. Sí, claro. Fue a las 10 de la noche, fue un sopetón, o sea, y las emergencias climáticas, así como decían. No voy a dar el voto porque no le pasaron plata a Coquimbo, mañana puede pasar cualquier cosa. Yo creo que ojalá que se pueda agarrar y ojalá que el gobierno y el gobierno específicamente pueda tener la capacidad política de llevar esta reforma, porque si no vamos a seguir entampados y se va a seguir estos pelos para la sopa, que hay gente creo que poco amor al bien común, como lo hizo la ex ministra Sedini el día martes, haciendo un show mediático, un programa de farándula. Pueden seguir enredando las cosas. Yo creo, esperemos que se saque adelante esta mega reforma. Hablemos de los partidos que están fuera del oficialismo, porque pareciera, al menos los últimos días, que hay varios partidos como el PDG, eso ya lo sabemos, la negociación con el gobierno, el partido Bisagra, como se quieren vender también ante la opinión pública y dentro del Congreso. Pero también han salido al ruedo otros partidos que quieren, comillas, poner la música, como decía Johannes Kaiser el otro día en Tolerancia Cero, que buscan tal vez tener los votos determinantes. Hablo del Partido Nacional Libertario, hablo del Partido de la Gente, que eso ya lo sabíamos, pero la Democracia Cristiana también, negociando con el gobierno, o más que negociando, entregando apoyo en alguno de los artículos de esta mega reforma que permiten una aprobación en el tercer trámite legislativo. ¿Cómo lo ves, Ignacio, ese espacio que se está dando, tal vez como convertirse en el partido con los votos más importantes o votos determinantes en algunas áreas? Yo lamento que hayan al menos esos 3 actores, el PDG, el Nacional Libertario, la ADC, o incluso el PPD, intentando tener esta lógica como yo soy el partido Bisagra. Pero tú crees que es algo deliberado, que lo intentan. Digamos. Sí, no, por Totalmente. supuesto, porque además como que está esta ansiedad política por ser de centro. Nadie sabe lo que es el centro. Bueno, Johannes Kaiser no. Pero los otros sin duda, dos sí, claro. sin duda. No quedó acá, yo creo que debe ser la antigua del centro. Pero está en esa lógica muy como ansiedad de estos actores políticos. Pero la Democracia Cristiana más bien es un actor escasamente determinante a esta altura del partido. A esos 12 años probablemente hubiésemos dicho o hubiésemos contado otra historia. 3 senadores, si creen 7 diputados, 8 diputados. No son determinantes, lamentablemente, para el diputado Ortiz, que es el presidente de la ADC, y yo creo que a esta altura del partido, en realidad, el Partido Nacional Libertario, ¿qué es lo que está pasando? Con eso termino. Se está mimetizando mucho con las posturas de este gobierno y pierde una oportunidad Kaiser en 3 años más. Finalmente, esa es la ventaja o la desventaja que no quiere tener Kaiser, porque, por otro lado, Parisi pareciera que va como con un camino llano de cara al 2030, entonces Kaiser está muy ansioso por recapturar ciertos sectores. Sí, ahí yo creo que también el PDG, el Partido de la Gente, que también al principio de la megatramitación que inventó una crisis la destrabó él mismo. Es como que hay unos artistas, Parisi fue un artista, el Partido Nacional Libertario también, que no sabemos dónde está, es un partido de far right, o sea, una derecha extraña que también como que tratan de tensionar el debate político, Kaiser, de tensionar, tensión, que es una cosa. Y en lo que es las oposiciones, las multiposiciones, acá creo que lo que está el socialismo democrático,
Así el DC, la DC, el PPD están tratando de decir eso, soy la bisagra, así, oye, ¿quién es la primadona? Entonces acá, aquí estoy, ¿no? Claro. Ya, yo voy, yo soy el que hizo esto, y negocio esto. Y también creo yo que es, así como le damos, no hay sentido de coalición, cero cero espacio. No, o sea, a la oposición también le faltó unificar posiciones en torno a no la unifican megareforma. nada, y entonces todos Sí. dicen, negocio con este y se enojan, va Rousseau y después se enojan. Y aquí el que aparece fuera completamente del debate político y todavía están viendo una crisis de identidad es el Frente Amplio. El Frente Amplio todavía está viendo si le habla a la universidad, le habla a las poblaciones. Está en una crisis que parece un poco de mediana edad o de adolescencia, está mejor dicho, una adolescencia. Sí. Está en una adolescencia extraña. Es que la izquierda no tiene ninguna capacidad de veto. Cero. Ah, cero. Nada, no tienen los votos, no tienen en el número. ¿Y no tienen de cómo- ir al TC, ustedes creen que queda en nada? O sea, claro, es una lógica que puede hacer, es una herramienta que se tiene que utilizar, ¿cierto? Va a generar debate, vamos a ver qué es lo que ocurre en el TC, porque claro, el voto dirimente y tal, y ese es como el debate de fondo, ¿cierto? Que se da de que hoy día tenemos una presidenta del TC más conservadora que la anterior, ¿cierto? Pero no tanto más tampoco. Pero al final si uno lo ve, veamos qué es lo que ocurre, más allá del ruido. Bueno, si el TC lo declara inconstitucional, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Ya declararon algo en salas, escuelas protegidas. Me imagino que existirán en otro lado. Ya lo adelantó el propio gobierno. Entonces, yo creo que en realidad era poco probable que no termináramos el TC. Porque es una reforma de una envergadura muy grande. Sí, claro. Sería extraño. Era muy extraño también que no termináramos en mixta. Porque en Chile estábamos acostumbrados a que una reforma o reformas terminaran en mixta. Y era porque raro habían también que no hubiesen divergencias. Y era raro que no terminaran en vetos. Eso sí, vamos a ver qué es lo que ocurre también con los vetos, porque los vetos también deben pasar por Claro, el legislativo. Y también, claro, ¿y qué vetos va a poner el gobierno también? Claro. Es como, Pablo, ¿y tú cómo lo ves? ¿El TC tiene futuro? ¿La oposición, sus requerimientos por invariabilidad, por esta sí, indemnización también? claro, pero también eso hay que ver cómo se organizan, o sea, cuánta fuerza y cuánto sentido le dan y cómo son capaces de movilizar a cierto espacio la opinión pública o generar un debate político. Aquí veo que estas oposiciones, o estas oposiciones, distintas oposiciones, no sé si tengan la capacidad de orquestar algo, de organizar algo como una fuerza suficiente más allá de un guarismo legal, que legalmente puedan tener la razón. Pero, porque en teoría este día el TC es más que algo ideológico, es algo de poner un punto sobre la agenda, como cambiar la agenda. Entonces, no sé si van a tener la capacidad de hacerlo. Aquí lo que me parece el rol, por ejemplo, que juega el Partido Nacional Libertario, con cosas bastante violentas, que siempre, esa violencia política, que sea un actor político es bien complicada, cuando habla de los latidos del corazón, las penas de muerte, o sea, es una forma de comunicar, de hacer política bastante... De incomodar, de mantener una Sí, tensión, tal vez, como tú decías anteriormente. tensión. Es como mantener brutalismo constantemente esa comunicacional, tensión. se llama extensión, y mañana va a inventar, sube la apuesta, hasta Bueno, dónde los llego. indultos también, que es un tema Indultos, que ha relevado claro. el presidente Pero del Partido los Nacional republicanos Libertario. legisladores se ven más tentados a seguir ese camino Sí. que a seguir otro camino, y no eso lo- incomoda al Ejecutivo. pero no los veo como llegando los guaripolos de ¿Pero esto. todos los republicanos necesariamente? Al menos todos los que han hablado dicen que se sienten más sensibles para el lado nacional libertario. Romero lo dijo Incluso acá, en CNN Prime. en términos programáticos, también, porque coinciden, por ejemplo, con el tema de los latidos del corazón, ¿cierto? Básicamente es un proyecto de ley que firman o que en realidad coinciden en ese tema. La derecha tradicional no en su mayoría, otros sí, o otros se cuestionaron el tema, pero pasa eso, de que en realidad en términos programáticos e ideológicos pareciera que el Partido Republicano se siente mucho más cómodo con el Partido Nacional Libertario que con la UDI, RN y Evópolis. Pero el resultado, o sea, no hubiese sacado adelante esta reforma sin los partidos tradicionales, sin Renovación Nacional y sí, la UDI. no, claro, o sea, no. sin Paulina Núñez o Jorge No hay Alessandri, gobernabilidad posible posible. para este gobierno sin esa derecha. Claro, sin esa derecha, eso yo creo que el gobierno tiene que atesorar el rol de las presidentes de las dos cámaras, que han sido objeto bastante, por decirlo de una forma, patriota a la hora de llevar adelante una reforma y de sentar a la gente a la mesa. Esa foto de Paulina Núñez sentando gente en la mesa es bastante decidora. O sea, de alguna forma el Ejecutivo está tensionando y dándole gobernabilidad, perdón, el Legislativo le está dando gobernabilidad a este gobierno y con benevolencia, con buena fe, de buena voluntad. Me parece que ese rol debería el Ejecutivo sopesarlo de una mejor Ignacio, la manera. última reflexión. Va a ser un fin de semana difícil para el gobierno, va a ser una semana muy compleja Hay para el hartos gobierno, desafíos por delante. demasiado, y también va a tener que inventarse una agenda post votación de la comisión mixta, y además va a tener que saber cómo salir del entuerto
si es que se rechaza efectivamente el informe de la mixta en el Senado, porque por más que el ministro Quiroz diga, entonces no hay plata, no solamente hay municipios de derecha en Las Condes, Vitacura, Barnechea, en ese distrito. Obvio. También hay en sectores rurales, en el norte, que necesitan esa plata. Y va a tener que ver cómo compensa ese dinero, y va a tener que ver cómo en el 2027 va a compensar la plata que le va a faltar al Estado llevando a cabo esta reforma. Y que siento que de repente esto de estos puestos territoriales parece como un gusto ideológico. Ojalá que se dé sentido comunicacionalmente y se le explique a la población. O se pueda ser creativo, buscar otra forma de redistribuir la salida. Bueno, quedaremos atentos. Ignacio Dimas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginación, gracias por estar acá. Pablo Matamoro, filósofo, magíster en Ciencias Políticas y académico de la Universidad Central. Muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Que descansen. Muchas gracias. 10 de la mañana con 8 minutos. Vamos a la pausa, pero lo vamos a hacer con imágenes del camino a Farellones. Más adelante vamos a estar en un contacto para saber cómo está esa zona luego de todo lo que ha pasado, pero quería entregarles esa imagen como un adelanto de lo que vamos a contar más adelante. Corresponde al camino a Farellones. Y la temperatura actual en la región metropolitana es de 9,1 grados. Allí, menor temperatura claramente, pero 9,1 en el centro de nuestra ciudad. Vamos a la pausa brevemente, ya estamos de vuelta.